vamos a escuchar y que nos asombre nuevamente la columna de nuestro queridísimo profe Diego Barovero. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un hermoso sábado. Gracias, María, por esta comunicación. La verdad que esta semana que hemos pasado ha estado dominada, además de la vorágine política que ya obviamente con reminiscencias electorales o preelectorales ya inunda la habitualidad de nuestra información, o de la información de la que nos nutrimos, pero esta semana estuvo obviamente monopolizada tal vez o hegemonizada por lo relativo a la lucha por la defensa, por asegurar la continuidad y la excelencia en la prestación del servicio de salud pública en materia de pediatría que tiene el Hospital Nacional de Pediatría Juan Garrahan. Nos ha atravesado a todos la información, nos ha movilizado, nos ha interpelado. ¿Qué puede pensar un país si no es en el bienestar y la salud de sus ciudadanos? Y en este caso particular, de sus niños, de sus menores. Estamos hipotecando el futuro cuando ponemos en riesgo lo relativo a la salud, a la educación, a la ciencia misma. Pero es evidente que la política que se ha impuesto desde las más altas esferas de la escena nacional, el oficialismo, el presidente y su equipo, tienen una mirada más hegemonizada o por lo menos dominada por la contabilidad. Por una contabilidad un poco original, porque es la contabilidad de ahorrar sobre la base de recortar donde se pueda y donde no se pueda también recortar gastos, considerados gastos que en realidad no son más que recursos e inversión. Estamos hipotecando el futuro, decía, cuando no nos fijamos en la educación, en la ciencia, en la salud. La salud es un tema de todos los días, vaya si deberíamos tenerlo presente. Me resulta sumamente triste pensar que puede haber dirigentes políticos que pretendan obtener un rédito a costa de condicionar la salud y la vida de los niños en nuestro país. Me parece que hay lugares donde no se puede recortar. Está claro que los gastos se pueden maximizar, se pueden mejorar, se pueden auditar. Lo que no se puede es recortar o desguazar a mansalva, sobre todo instituciones de la jerarquía y de la excelencia como el Garrahan. Viene a mi memoria, porque tenemos algunos años y obviamente solemos recordar y somos lo que recordamos en alguna medida, también eso nos da la impronta, nos da la identidad que debemos todos tener, el recuerdo, la memoria, nuestra historia. Y recordaba estos días la inauguración en el año 1988, nada menos que de ese extraordinario centro de salud infantil que fue durante la presidencia del doctor Alfonsín. Por supuesto, más allá de discusiones en torno a cuestiones políticas o de la política económica de Alfonsín, que puede haber sido favorable en algunas cosas, errada en otras, quiero decir, se ponía ante todo, se ponía la mirada, se tenía una mirada de carácter estratégico, se pensaba en el futuro, se pensaba en un centro de salud de excelencia que viene atravesando muchísimos años del desempeño de sus cuadros científicos, sus cuadros técnicos, su personal, médicos y paramédicos, y también el personal que hace tareas de asistencia, que son fundamentales también en la salud pública. Y recordaba, a raíz de ese momento cúlmine en la salud pública argentina, cuando se inauguró el Hospital Garrahan, que Alfonsín tenía un ministro de salud, que falleció hace muy poquito tiempo, un ministro de salud al que tuve la fortuna de conocer, de ser bastante amigo de él, nada menos que del doctor Aldo Neri. Y pienso en esas figuras que a lo mejor no resuenan sus nombres demasiado en la información, en los medios, y que sin embargo fueron señeras. Aldo fue precisamente el ministro de Salud de la transición democrática, el primer ministro de Salud de Alfonsín. Fue ministro prácticamente toda la gestión. Después pasó a cumplir otras funciones, fue diputado nacional,
pero verdaderamente Aldo Neri fue una figura porque después fue también legislador y como legislador se preocupó siempre por la salud como uno de los vectores estratégicos de la vida de la sociedad argentina. Y si nos metemos en la máquina del tiempo y pensamos en la historia contemporánea argentina, desde mediados del siglo XX para acá, vamos a encontrar también figuras que fueron señeras en el campo de la salud, marcaron caminos, marcaron senderos. Y para que no se diga que hablamos nada más que de la presidencia de Alfonsín, no puedo dejar de señalar en el gobierno de Perón, que fue el primer gobierno que tuvo un Ministerio de Salud Pública, y se lo encomendó nada menos que al doctor Ramón Carrillo, un eximio sanitarista argentino, un hombre que venía de un estudioso, venía de prepararse, había viajado, conocía las experiencias en el mundo, y también desde ese momento fue clara la mirada, poner el foco del Estado, de lo público, en la salud. Creo que eso marcó un camino. Algunos años después, el presidente Arturo Illia designó como ministro de Salud a un político, un médico y político salteño muy importante, don Arturo Oñatibia, un hombre extraordinario que además enfrentó el lobby de los laboratorios extranjeros que monopolizaban o cartelizaban los precios de los medicamentos, de modo tal que tanto don Arturo Illia como don Arturo Oñatibia, su ministro de Salud, impulsaron la ley de medicamentos, poniendo el foco precisamente en la producción nacional, en el abaratamiento de las drogas, de los productos primarios que se utilizan para la elaboración de medicamentos, acercarlos de tal manera a la población. ¿Qué quiero decir como mensaje y ya para ir cerrando este ratito, este rinconcito en el que reflexionamos juntos sobre cosas de nuestro presente y de nuestro pasado? Los que son de nuestro pasado también son los momentos en los que nos debemos encontrar con nuestro destino, con nuestra identidad. Y hoy nos pasan cosas porque no prestamos atención a los ejemplos que tuvimos en el pasado. Entonces digo, Carrillo, Oñatibia, Neri, Illia, Alfonsín. La mirada sobre la salud pública me parece que es algo que no puede quedar supeditado o en inferioridad de condiciones a la mirada contable y de lo relativo al cercenamiento de recursos para llegar con los números a un determinado número de déficit o para condicionar un superávit contable que no puede ser a costa de la salud, de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y desde luego tampoco del futuro de los argentinos. La ciencia, la educación, la cultura son bienes estratégicos y nos van a dar además una mejor calidad de vida y tiene que ver con el desarrollo humano, de modo tal que lo que resignamos invertir, no digo gastar, los recursos que resignamos de invertir en esos rubros los vamos a terminar teniendo como una hipoteca a futuro, porque vamos a ser menos sanos, menos educados, menos cultos, y como pueblo eso nos va a afectar mucho. Era una simple reflexión en torno a esto y desde luego solidarizarme como lo hice, estuve presente en la marcha de defensa del Hospital Garrahan, en la marcha en defensa de la salud pública, oponiéndonos a los recortes, apoyo todas esas manifestaciones, pero también lo hago con respeto, quiero invitar a la reflexión. Me parece que aquellos que pueden compartir líneas doctrinarias o ideológicas con la que nos gobierna, con lo que hoy es oficialismo, también deberían reflexionar en torno a no estamos haciendo todo bien si los recortes, si el superávit, si la eliminación del déficit es a costa de la salud, de la educación, de la ciencia y la cultura. Bueno, muchas gracias. Que tengan lindo fin de semana. Chao, María Esther. Un beso grande.